Muy bien, estamos en el Meridiano Virtual dándole la bienvenida a Gabriela Piovano. La doctora Piovano además está familiarizada con la comunicación, con los medios, pero ha tenido y tiene para muchos de nosotros un rol fundamental en este tema de buscar certezas en un escenario de pandemia como el que vive el planeta. Así que muchas gracias por estar con nosotros en la radio y la televisión universitaria, Gabriela. Bienvenida. Muchas gracias a ustedes por darme la posibilidad de esta charla. Muchas gracias. Bueno, estamos en el invierno en la Argentina y estamos en la segunda ola de contagios. ¿Cuál es el panorama? ¿Qué estás viendo? Porque vos, entre otras cosas, estás en el territorio, estás en el campo de acción, ¿no? Bueno, la verdad que yo hace casi 30 años trabajo en el Hospital Muñiz, que acá en Argentina es un baluarte, digamos, de la infectología, donde justamente enfrentamos la pandemia mundial de VIH, ¿no? Que todavía, desgraciadamente, no se pasó. De hecho, la noticia es que en estos días se aplicó la primera vacuna para el HIV, ¿no? Para empezar los ensayos fase 3, así que fíjense, después de 40 años, con respecto a esto se empieza a encontrar la salida y qué rápido, digamos, comparativamente, ¿no? Sucedió todo en torno a esta pandemia, ¿no? Y siempre me gusta decir que entonces, si el HIV se hubiese transmitido por aire y por el contacto, ¿no?, personal, hubiésemos estado 40 años encerrados, ¿no? Digo, como para tener un poco también de perspectiva cuando hablamos de la realidad de la pandemia, ¿no? Nosotros estamos en un momento, como siempre, que va a depender un poco también de la determinación de la gente en su conjunto, ¿no? Si estamos recién empezando, si estamos a la mitad o ya estamos en vías a finalizar la pandemia. ¿Por qué lo digo? Porque claramente, bueno, ya pudimos todos corroborar que el circular de la población implica el aumento de la circulación del virus y de esta forma de los casos. Y nosotros, bueno, tenemos a partir de noviembre del año pasado un aumento de los casos con un aumento en el número de internaciones y el colapso del sistema de salud en los principales centros de salud de nuestro país desde hace aproximadamente 6 a 8 semanas. Esto quiere decir que cuando sacamos un paciente de terapia, tenemos entre 2 y 3 pacientes que están requiriendo entrar, con lo cual claramente hay un sector de personas que se quedan sin acceso ya al sistema de salud, ya sea en la terapia o ya sea en la misma consulta, y obviamente eso implica tácitamente que haya gente que tal vez muera por no recibir atención, ¿no? O sea, eso quiere decir, cuando comienza el colapso, comienza el aumento de la mortalidad y tristemente en este segundo pico a costa de personas mucho más jóvenes que en la primer parte, ¿no? A su vez, el hecho de que el gobierno hace 6 semanas sacara el DNU para restringir la circulación, una medida que fue acatada más que nada por la provincia de Buenos Aires. Vemos que obviamente eso surtió un efecto, pero más que nada en ese sector, ¿no? Porque los grandes centros urbanos que decíamos hoy, o sea, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Neuquén, por ejemplo, no aceptaron esto y obviamente también entonces acompañaron este colapso, ¿no? Y ahora cuando se había determinado la reapertura, digamos, de la circulación, que tendría un efecto real si nosotros sostuviésemos la sectorización de la circulación. ¿Qué quiere decir? O sea, conservar las burbujas, disminuir las actividades que nos hacen mezclar, como caso de la nocturnidad o la escolaridad presencial. Nosotros estamos viendo que entonces en el medio de este colapso, donde en Ciudad de Buenos Aires se está intentando recién ahora abrir lugares de terapia que realmente aumenten, digamos, la dotación de camas para poder salir de esto, porque
tampoco, digamos, entonces han determinado, por ejemplo, cerrar la escolaridad presencial, con lo cual estamos viendo cómo la ciudad, por ejemplo, de Buenos Aires, está perpetuando el mecanismo que hace que nos colapsemos. Y paralelo a esto estamos viendo cómo progresa la campaña de vacunación, que realmente ha sido y es muy importante, con un ritmo de 300.000 dosis aplicadas por día, nos da la posibilidad de que en 10 días tengamos entonces 3 millones y en 100 días 30 millones, ¿no es cierto? O sea que nosotros estaríamos en 100 días en condiciones de pensar ya en la inmunidad de rebaño. Sin embargo, la mala noticia para mí es que si no cerramos y no sectorizamos la circulación, vamos a hacer perder efectividad a esta campaña, porque fíjense cómo, desgraciadamente, inclusive se ha certificado, por ejemplo, de una persona que estaba vacunando, que estaba infectada y seguramente ha infectado a muchas de las personas que vacunó. Y claramente la vacuna no tiene un efecto inmediato ni mágico, sino que requiere, digamos, de un tiempo, y entonces el hecho de uno estar infectado ya no te previene una evolución grave la vacuna. Entonces, esto que para nosotros era tan importante, se estaría de alguna forma debilitando, ¿no? O sea, en la medida que nosotros dejemos circular, por ejemplo, nuevas variantes, propiciamos la formación de nuevas variantes, la posibilidad de que baje nuestro nivel de efectividad de las vacunas, y vuelvo a insistir, ¿no? Que estemos sin poder entonces desarticular el colapso del sistema de salud, que entonces nos va a hacer seguir sufriendo este impacto tan fuerte que hoy estamos viviendo, ¿no? Gabriela, ¿cómo estás? Lucía Casajus te saluda. Bien, mira, yo te quería llevar al ámbito justamente del rol de los medios de comunicación en esto, ¿no? Porque, bueno, sos médica, sos infectóloga, sos comunicadora también, divulgadora científica. Y yo quería preguntarte, hablabas de las vacunas recién, hemos visto en los grandes medios una proliferación de noticias falsas, de sobreabundancia informativa e incluso hasta de opiniones y discursos que afectaron en el ánimo, ¿no? de la población. ¿Cómo viste vos el tratamiento que hizo sobre la pandemia que hicieron los medios de comunicación? Bueno, mira, nosotros realmente lo que estamos viendo es grave, ¿no? Porque si bien siempre estuvo esta práctica dentro de lo que es la comunicación, que ha tenido ya sobrados efectos negativos y nefastos, ¿no? En la población, si querés podemos dar el ejemplo de los créditos UBA, ¿no? Cuánta gente se enganchó, un poco también ingenuamente, ¿no? Porque creer que no iba a haber inflación en un gobierno neoliberal o que no iba a haber una disparada del dólar era muy ingenuo. Sin embargo, obviamente, esto en base a estos mecanismos, ¿no? Que se construyen para que vos des crédito de verdad a lo que puede ser un periodista sin ver sus intereses, ¿no? O sea, desde dónde está parado. Bueno, por ahí eso tuvo consecuencias muy negativas, pero por ejemplo podría ser tal vez perder tu vivienda, ¿no? Sin embargo, en este caso claramente hablamos de perder la vida, ¿no? Y en eso vos fíjate cómo los principales afectados de esa práctica fue justamente la gente que les cree, ¿no es cierto? Y entonces que se largó masivamente a marchar, ¿no es cierto?, a vacacionar, a romper las burbujas, etcétera, etcétera. Y de ninguna forma eso no tuvo consecuencias, porque volvemos al punto, acá se cree que estamos discutiendo con la doctora Piovano o con algún representante de algún tipo de sector y no con un virus que realmente su único entendimiento es la infección, ¿no es cierto? Y esa consecuencia fue concreta. Ustedes fíjense cómo en las últimas marchas anti-cuarentena prácticamente no hubo concurrentes, y para mí, por ejemplo, el asunto
de las bolsas negras, ¿no? Fue más para justamente entonces conseguir un efecto, ¿no? Para borrar un poco la verdad que es que ya no tienen tanto asentamiento porque la gente que concurrió en las marchas se enfermó y se murió, concretamente, o sus amigos vieron esta situación y obviamente saben que entonces lo de la pandemia y todo lo demás es mentira. Pero obviamente no podemos esperar otra cosa, ¿sabes por qué? Porque también yo siento que este sector de oposición realmente se está jugando la libertad, ¿viste? O sea, cuando ellos nos hablan de la libertad, o sea, yo siento que ellos ya saben que si nosotros tuviéramos una justicia equilibrada, bueno, los procesos derivados, ¿no? del mal manejo administrativo que ha tenido el gobierno anterior, estos personajes, ¿no es cierto?, que están circulando, obviamente estarían presos mínimamente. Entonces, yo creo que se juegan a la inestabilidad, etcétera, etcétera, para poder negociar impunidad, ¿no es cierto? A mí me da esa sensación, me parece muy grave, me parece que obviamente, más allá de que está claro que tendríamos que tener acuerdos mínimos para poder desenvolvernos, obviamente no espero que hagamos ningún acuerdo que haga que zafen de lo que se merecen, que es ser juzgados por sus acciones, ¿no es cierto? Entonces, desde ese punto, creo que vos fíjate un ejemplo que viene a cuento hoy, que es Velocopit haciendo una conferencia de prensa poniendo el tema, por ejemplo, como que la necesaria discusión sobre nuestro sistema de salud, ¿no? La empiecen a llevar a un extremo inexistente como es la socialización del sistema, ¿no es cierto? La expropiación de empresas privadas de salud, a la vez que el tipo entonces se declara, vamos a decir entre comillas, insolvente como empresario, entre medio deja ver el financiamiento del Estado, del sector privado, porque él denuncia el desfinanciamiento. ¿Qué quiere decir? Que el Estado financia al sector privado. Y finalmente, un empresario que tiene un canal de televisión, que tiene bienes cuantiosos y millonarios, entonces no tienen cara, son nefastos. Y obviamente cualquiera que tenga ganas de medianamente unir los cabos se tiene que dar cuenta de estas grandes contradicciones y que, bueno, evidentemente en algún momento cuando salgamos de esta laboriosidad que nos impone la pandemia, creo que va a ser una muy buena excusa para revisar todo esto, ¿no? Hola Gabriela, ¿cómo estás? Quería consultarte y ver cuál era tu opinión acerca de cómo ha manejado en todos estos meses de pandemia el gobierno de la ciudad y qué diferencia ha tenido con el gobierno de la provincia, por ejemplo. Bueno, claramente, prácticamente y desgraciadamente están uno en la antípoda del otro, ¿no? O sea, en el punto de que tal vez en un primer momento la ciudad, igual siempre, ¿no? Con su pequeño detalle distintivo, pero bueno, acató la cuestión, ¿no?, de plegarse al cerramiento, vamos a decir, inicial, ¿no?, al cuarentenamiento inicial que se hizo y que le dio el beneficio entonces de realmente no colapsar, pero tuvo muy mal manejo siempre epidemiológico. O sea, por ejemplo, en un primer momento se utilizaban los hospitales para aislamiento de sospechosos o para aislamiento de casos leves. Por ejemplo, la cuestión de los hoteles se puso bastante después y, por ejemplo, se priorizaba a gente, sí, está bien, que no tenía condiciones para estar aislado en su casa, pero, por ejemplo, a la gente de la villa la traían al hospital, que fue una cosa de sopetón, sin preparación de los lugares para el tipo de aislamiento, porque en realidad no era un aislamiento, por ejemplo, o sea, lo grave, ¿no?
no era un aislamiento que tuviera que ver con un paciente que estaba mal de salud o una persona, digo, que estaba mal de salud y había que vigilarla, sencillamente era para aislarla. O sea, fíjense, se utiliza, por ejemplo, entonces, una infraestructura hospitalaria que tiene otro enfoque, que tiene otra, ¿no? O sea, estuvimos gastando muchísimo material en gente que estaba bien, que había que entrar a darle una pastilla, y se estuvo usando, por ejemplo, la terapia para eso. Una vez que las cosas mejoraron, a fuerza de lo que estábamos diciendo, ¿no? A fuerza de haber cerrado, después haber abierto, después haber llegado a junio o julio del año pasado y se tomó la determinación de que había que cerrar unos días y después, como les digo, ¿no? La sectorización de la circulación, los casos empezaron a bajar y realmente se empezaron a desagotar los lugares, ¿no? Pero no por, como un poco también nos querían hacer creer, que bueno, que el virus ya se hizo bueno, ya pasó un ciclo, ¿no? Dentro de la comunidad, entonces ya esto está bajando. No, porque me acuerdo que nos llegaron a reclamar, ¿no? Que no había habido al final las bolsas negras, que para qué habíamos hecho todo si no se había muerto la gente. O sea, fíjense realmente el nivel de locura. Y entonces, cuando bajan los casos, y bueno, y vos sabés que vas a volver a abrir, porque lógico, porque ya avanzaste un año y los lugares están mejor, y ya vinieron las vacaciones y la gente estaba reclamando y vos la dejaste circular. Entonces vos sabés que en algún momento vas a aumentar entonces tu demanda de lugares, y la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, en ese caso se preparó para eso y entonces siguió avanzando con la construcción, la reconstrucción de nuevos lugares. Por ejemplo, se le dio el pase a planta permanente a trabajadores de la salud que hacía 30 años que lo estaban esperando. Se dio las condiciones, por ejemplo, a la gente que se había incorporado específicamente, se le dio estabilidad laboral. Sin embargo, la ciudad hizo todo al revés, ¿no? O sea, cerró los lugares que había abierto, echó a la gente que había contratado, y entonces ahora, de golpe, pretendía reincorporarla con una oferta, por ejemplo, económica, que es la tercera parte de lo que te está ofreciendo, por ejemplo, el privado. Entonces, fíjate cómo tenemos inclusive ahora el caso que se está investigando de la renuncia de 50 enfermeros en el Hospital Durán, y otros más que son cosas totalmente silenciadas, pero que están sucediendo. Y, por ejemplo, nosotros recién ahora se está hablando de, por ejemplo, un pabellón de 150 camas que tenemos, una parte se acondicione para terapia intensiva, algo que, por ejemplo, en el caso de Piovano se los planteó hace por lo menos 8 meses, ¿no? Viendo cómo venía la situación. O sea que, y Piovano es una simple trabajadora con un poquito de proyección, o sea, la verdad que es grave que ellos mismos no hayan tenido la visión entonces de si teníamos este lugar, si teníamos la dinámica que impone la pandemia, sí o sí debíamos prepararnos con mayor lugar de alojamiento, con capacitación del personal, etcétera, etcétera, cosa que se está haciendo ahora con el sistema ya colapsado. O sea que mirá vos la terrible diferencia, ¿no? O sea, la provincia acató todo, bajó sus números, ellos sí están saliendo, no sé si han llegado a un colapso, o sea, hay un colapso sí permanente, porque vos tenés lugares que están por ahí a tope y otros lugares no. Entonces, bueno, obviamente ahí tenés que reacomodar las camas, etcétera, pero no es lo que estamos viviendo nosotros hoy en la ciudad, que ya te digo, ¿no? Por cada lugar que se te desocupa, hay 3 personas esperando entrar, ¿no? Hay que decir, Gabriela, que previamente a la pandemia, el destino de la salud de la ciudad de Buenos Aires estaba en altísimo riesgo y que el Muñiz, si no me equivoco, iba a ser sede de 5 hospitales que se iban a trasladar allí por fines de características netamente inmobiliarios y no de políticas de salud, ¿no? Claro, ahí va, porque en realidad era el cierre de 5 hospitales, ¿no? Y la formación de un nuevo engendro que iba a ser un instituto, o sea que
inclusive era de menor categoría administrativa, digamos, con respecto a ser hospital, ¿no es cierto? Entonces, no era solo el negocio inmobiliario, ¿no? Porque nosotros siempre hablamos del negocio inmobiliario y a mí me parece que a la gente o a mucha gente de la ciudad la palabra negocio no le molesta, ¿no? Porque, y menos si el negocio es inmobiliario, porque de alguna forma seguramente yo voy a conseguir lugar donde vivir, entonces tan mal no está. Pero me parece que por ahí había algo que era mucho peor, que era introducir lo que llamamos la gestión privada del ámbito público, ¿no? O sea, yo creo que el plan de ellos era, porque ellos habían dicho que le iban a dar la obra, inclusive ellos nombraron específicamente a Techín, ¿no es cierto? Yo creo que ellos habían planificado darle la obra a Techín, que una vez que se terminara la obra iban a decir que no tenían un peso para pagarla y que entonces Techín manejara con su fundación ese instituto. Entonces vos ahí hubieses tenido una especie de copago. Obviamente al personal se lo iba a redistribuir, iban a introducir todo lo que es las pasantías, las prácticas, etcétera, etcétera. O sea, iban a tener por ahí nombrados a los instructores y todos los demás trabajaban de aprendices, trabajaban de empleados. Eso yo no tengo pero ninguna duda de que si hubiese ganado Mauricio Macri la presidencia, eso hubiese seguido adelante, ¿no? Como tampoco tengo ninguna duda de que estaríamos realmente hundidos hoy si hubiese estado Mauricio manejando la pandemia, ¿no? Queda muy claro eso. Bueno, yo lo que quiero es agradecerte porque la verdad es siempre tener en el campo de acción. Generalmente uno observa comentarios, la narrativa periodística que ya describiste, pero el testimonio real del contacto con el que sufre, hay familias que han perdido sus integrantes en el escenario de la pandemia y es bueno marcar que en muchos casos la negligencia o la definición ideológica de políticas públicas en el escenario de la pandemia han quedado expuestas con sus miserias y con sus aciertos y es bueno que alguien en primera persona, en la primera línea, nos dé una mano para poder contarlo, ¿eh? Sí, por eso yo les digo que a veces yo me exalto mucho y tal vez, como decía en el barrio, se te salta la chaveta, pero más que nada porque uno, en este sentido no estamos hablando de algo que yo esté haciendo una crónica a través de hablar con un tercero, sino que realmente justamente se da la casualidad que Piovano sí trabaja realmente en la trinchera, viéndole la cara, escuchando las voces, viendo el llanto, ¿no? De la gente que tiene que ver con esto y es muy duro y te digo la verdad que ya quién votó o por qué está ahí ya no es importante. Lo que es importante es el dolor y más importante aún que se podría haber evitado. Entonces, de ese punto es que uno tiene validez, ¿no? En cuanto a lo que dice, que a veces estamos muy tristes. Nosotros ahora estamos ya muy angustiados porque realmente vemos gente joven morirse. Tenemos noticias de compañeros que están atendiendo gente menor a 20 años. Entonces, estamos viendo, por ejemplo, bueno, que no hemos encontrado métodos que sean infalibles, ¿no? Para nosotros, para poder afrontar los tratamientos de estas personas. Entonces es muy, muy frustrante realmente y el hecho de ver cómo se manipula, ¿no? Cómo se continúa con estas prácticas que siguen echando leña al fuego, realmente es muy triste y es muy angustiante. Entonces, desde ese lugar creo que es muy importante, ¿no? Participar dando esta visión, dando cuentas de esta realidad. Así que muchísimas gracias a ustedes por darme la posibilidad también, ¿no? de contar. Perfecto. Un abrazo grande, Gabriela, y hasta la próxima. Muy amable, de verdad, es muy generosa.